Ya va mi vida. Hola, buenas noches. Las charlas de Soledad, el doctor Jorge Delfín va a comenzar con su conferencia sobre el COVID en la atención primaria en salud. Micrófono, darlo. De todas maneras, Jorge, una vez que tú tengas como hospedador, tú lo puedes apagar desde tu teléfono, ¿lo oíste? Ya lo puedes hacer. Bueno, estamos listos entonces. Espero que me escuchen bien todos. Hoy yo soy Jorge Delfín, soy médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, de Maracaibo. Tengo 28 años, estoy trabajando actualmente aquí en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Hemos hecho varios consensos en lo que son las provincias patagónicas para tratar de tener unos protocolos bastante parecidos y poder hacer manejo. Sin embargo, hay ciertas cosas que obviamente escapan de la jurisdicción propia, y como cada provincia, bien sabemos, es autónoma, entonces ellos toman los lineamientos de nación y esos lineamientos pues los adecúan según su realidad, su situación geográfica y la disponibilidad de los recursos que ellos tienen. Actualmente opero como también parte del comité de emergencia local y del comité de emergencia provincial, acá en la parte de la línea sur, que es una región sanitaria en la provincia de Río Negro. Y bueno, hice una charla del manejo de lo que es el coronavirus en atención primaria, que es lo que más hemos estado haciendo. Debido al nivel de complejidad que nosotros manejamos, la mayoría de nosotros están en localidades que son bastante apartadas de los centros urbanos, donde realmente es donde podemos contar con todas las herramientas, especialistas, y muchas veces no tenemos ni siquiera eso, sino solamente estamos nosotros como tal. Entonces, comenzando entonces con lo que vendría siendo la charla, les voy a mostrar un poco de lo que hemos hecho, cómo nos hemos manejado acá, y también anexé cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires, que tengo entendido que muchísimos de ustedes se encuentran también en la provincia de Buenos Aires. Un momento. Bueno. Apaguen los micrófonos, por favor. Jorge, tú tienes una opción de un lado de la pantalla para apagar los micrófonos. Un momento.
Ok. Bueno, comenzamos. Coronavirus y manejo en APS. Esta es una presentación que se hizo en el Hospital Área Programa Adolfo Feintuch, en la localidad de Sierra Colorada, en Río Negro. Soy médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Delfín. Bueno, para entender un poquito de lo que es coronavirus como tal, tenemos que entender también qué es el SARS-CoV-2, que es el virus causante de esta enfermedad. Es un nuevo tipo de virus que apareció en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China, en aproximadamente finales de diciembre del 2019. Es el causante de la enfermedad por coronavirus 2019, como prácticamente su sigla significa Coronavirus Disease 2019 en inglés. Viene de la familia Coronaviridae, de la subfamilia Orthocoronaviridae. Los géneros más importantes hay muchos, entre ellos está el alfa coronaviridae, que está el coronavirus humano 229E y el NL63. El beta coronaviridae, que tiene el SARS-CoV sin número, es un virus que apareció en mediados de 2003 en Hong Kong. El MERS-CoV-2, que es el síndrome de distrés respiratorio del Oriente Medio, que se asocia a los dromedarios, y el SARS-CoV-2, que es el que está ahorita actualmente, como que tiene un mediador que vendría siendo el murciélago o el pangolín. Todavía no se ha detectado con certeza, sin embargo, su genoma, hay mucha similitud en el genoma entre esos dos animales. Están los delta coronaviridae y los gamma coronaviridae también, que no tienen gran relevancia clínica en el humano como tal. Todos estos virus, en cierta forma, son zoonosis, porque tienden a saltar de una especie a otra, en las que caemos nosotros los humanos como una especie errática o una especie más bien nueva para el virus. Es un virus ARN monocatenario positivo, proviene de una zoonosis, como bien había dicho. El tamaño es de 50 a 200 micras, técnicamente es un virus pequeño. Sin embargo, la secuencia es bastante grande, de 30.000 nucleótidos. ¿Por qué hago énfasis en la secuencia de 30.000 nucleótidos? Porque normalmente las células virales, casi todas las células que tienen una maquinaria genética como tal, al tener un elevado número de nucleótidos, la misma célula se encarga de que su mecanismo de transcripción detenga las nuevas secuencias que antes no estaban programadas, y eso evita que haya mutación del mismo. Entonces, hace que este virus prácticamente sea difícil de que pueda mutar debido al gran peso molecular que tiene, o debido a la secuencia del genoma tan amplia que tiene también. Se han descrito 4 proteínas estructurales. La glicoproteína S del receptor, que es la que vendría siendo la que hace el modelo llave cerradura con los receptores ACE2 que tenemos nosotros, y es la que interactúa con nuestro organismo. La proteína E de la envoltura, la proteína M de la envoltura nuclear y la fosfoproteína N de la cápside. Aquí lo importante realmente es la proteína estructural, la glicoproteína S del receptor, porque es la que vendría siendo el anclaje del virus con las células de nosotros. El ciclo de replicación viral es prácticamente lo mismo que para cualquier virus. Tenemos acá que la glicoproteína S se encaja o prácticamente hace el modelo aquí con el receptor ACE2 por un proceso de endocitosis. El virus entra a lo que vendría siendo el espacio intracelular debido a que se ocurre un proceso de lisosomización, que aumenta el grado del pH, pues se rompe el virus y libera su carga genética, y a través de la maquinaria propia de nosotros empieza a hacer la replicación del material genético para después hacer empaquetamiento y formación de un nuevo virión con una carga genética compartida entre la del virus y la de nosotros mismos. Ok, hablando de la situación actual, hay que hablar un poquito de la cronología también. Los primeros casos aparecieron a mediados de diciembre del 2019 en Wuhan, de un nuevo tipo de neumonía, no sabían qué era todavía.
el 7 de enero, China detecta un nuevo virus como agente causal, que es el SARS-CoV-2, antes llamado 2019 nCoV. El 14 de enero se reporta el primer caso fuera de China, específicamente en Tailandia. El 20 de enero, China confirma que el virus se puede transmitir de humano a humano y ocurren los primeros casos en Corea del Sur. El 30 de enero, la OMS declara el riesgo para la salud pública de interés internacional y el 11 de marzo se declara por parte de la OMS el estado de pandemia. Actualmente, para el día de hoy, a escasos 30 minutos más o menos, el total de casos a nivel mundial es de 6.804.044 personas infectadas. El total de recuperados es de 2.520.587 y el total de muertes en 396.699 personas que han fallecido por la enfermedad. En la Argentina, el 3 de marzo se detecta el primer caso en todo el país, que fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 5 se confirma el segundo caso. El 6 se eleva la cifra a 8, 4 en Cava, 1 en Córdoba y 3 en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ya se estaba hablando de diseminación, ya no estaba concentrado en un solo lugar. Y el 7 de marzo ocurre el primer fallecimiento en Argentina y que casualmente también coincide con el primer en América Latina por coronavirus. El 19 de marzo se instala el aislamiento social obligatorio y preventivo. Hasta la fecha, ha tenido ya 6 prórrogas de la misma. Y a partir del día de ayer se está haciendo administración del aislamiento y distanciamiento social. ¿Por qué pongo eso ahí? Según palabras del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, y también por consultoría con epidemiólogos del país, las zonas de transmisión local o de circulación viral como tal, son las que mantendrán el aislamiento como tal como se ha venido hablando todo este tiempo, el aislamiento social obligatorio y preventivo. O sea, limitación de la circulación, limitación de algunas actividades, solamente el personal esencial, horarios restringidos para la movilización de las personas y algunas otras medidas que dependiendo del lugar, pues los comités de emergencias de cada localidad o de cada provincia han adoptado. Mientras que en las zonas donde no hay circulación viral o donde no se han registrado casos o el número de casos es muy bajo, se hace distanciamiento social únicamente. ¿Qué significa eso? Se autorizan las reuniones en espacios cerrados o de familiares o convivientes, no más de 10 personas, o que no sobrepasen el 50% de la capacidad del local. Se habilitan algunas actividades que antes no estaban habilitadas por el decreto. Prácticamente, en términos generales, hacer una vida normal dentro del contexto de la pandemia. Sin embargo, no es tan estricto como vendría siendo el aislamiento social obligatorio y preventivo. Bueno, para el día de hoy el total de casos confirmados, según el parte diario de Nación, del matutino, fue de 21.037 personas que tienen la enfermedad, 642 personas han fallecido y el total de altas es de 6.180. Las provincias y las zonas especiales que tienen mayor número de casos, obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 10.174 casos, la provincia de Buenos Aires con 7.868, la provincia de Chaco con 1.008, la provincia de Córdoba 464 y la provincia de Río Negro con 442 casos. ¿Cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires? Bueno, si ven bien, los números no coinciden con lo que es el parte diario, sin embargo, esta información la saqué directamente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del apartado de situación epidemiológica o la sala situacional, que se va actualizando hora por hora. Entonces, obviamente, el parte diario se dio aproximadamente a las 11 de la mañana y esto es una información que sigue en constante actualización por parte de la provincia. Los casos acumulados son 8.156, los recuperados 1.816, fallecidos 270 y 109 personas que están en unidad de terapia intensiva. Las zonas de transmisión comunitaria para la provincia, la región sanitaria es la quinta, la sexta, la séptima, que son completas, y la región undécima y la duodécima no son completas, sin embargo, casi la mayoría de su territorio. En Río Negro, bueno, la situación en Río Negro, el primer caso fue detectado en Viedma el 9 de marzo del 2020.
ocurre el primer fallecimiento en Cipolletti, que es una ciudad que colinda con Neuquén, de hecho está en el límite y lo que lo separa es un puente realmente. El 23 de marzo del 2020 se hace implementación del Plan Operativo Provincial con protocolos diversos y que está en constante actualización, igualmente que los protocolos que están en distintas provincias y en la parte de nación. Para el día de ayer, los casos acumulados eran de 442, 321 curados y 20 fallecidos, con la particularidad de que el día de ayer fue diagnosticado, que vendría siendo el caso más joven de toda la Argentina, una bebé de 3 meses de edad que todavía no se sabe el nexo epidemiológico, pero ingresó a la UTI por otra patología, se le hizo la prueba y salió positivo. Bueno, hablando un poquito más del COVID. Es una enfermedad altamente contagiosa, se dice que en 1 en 5. Las vías de transmisión vendrían siendo las gotículas expelidas del tracto respiratorio superior, o lo que llaman gotículas de Fluch. La contaminación ocurre también por las mismas en superficie, sobre todo dependiendo del material y qué tan lisa sea la superficie. Una superficie porosa obviamente no va a ser lo mismo que una superficie completamente lisa de un material sintético, por ejemplo, aluminio o plástico. El periodo de incubación es de 1 a 14 días. En la etiopatogenia tenemos una fase inicial en la que el virus entra por el tracto respiratorio superior, hace la maquinaria, la adhesión del mismo hacia las células de nosotros, ocurre una multiplicación viral en las cuales va a producir lesión celular y esto puede a su vez presentar pasos a terminales nerviosas, lo cual explicaría la anosmia como tal. Vendría siendo la prima infección, la clínica es leve, como un resfriado, hay inicio de respuesta inmunitaria, sobre todo la parte innata, y hay una gran capacidad de diseminación viral, que vendría siendo la contagiosidad de la persona hacia los demás. Después tenemos la infección pulmonar, en el que el virus llega al alveolo, hay una lesión de la pared alveolar con una reacción inflamatoria, con activación de la inmunidad general, puede haber activación de los macrófagos, por lo tanto se liberan citocinas, hay extensa fagocitosis y una extensa citotoxicidad en el medio. Esto puede producir dos cosas, una alveolitis, la cual va a producir un edema y se va a traducir en una neumonitis. Y también puede producir una alteración de pequeños vasos, produciendo trombosis de los pequeños vasos con alteración de la perfusión, comprometiendo a su vez lo que vendría siendo la hematosis o el cambio de gases. Después tenemos la reacción inflamatoria sistémica, que ya vendría siendo como el último paso y el más grave. Ahí sigue habiendo activación de la inmunidad en general, hay alteración inmunitaria y elevación de las citocinas, hay activación del complemento, y esto va a producir la tormenta de citocinas, la que muy bien conocemos o la que hemos escuchado por muchas partes, que hay aumento de la fagocitosis, hay aumento de la citotoxicidad. Eso se traduce normalmente con una fiebre bastante prolongada, y ahí empieza a ver la diferenciación de las líneas celulares en lo que vendría siendo el laboratorio. Ocurre una linfopenia con un aumento de la LDH, y esto produce disminución de los linfocitos T. Eso es a nivel sistémico, a nivel inflamatorio. Está también la lesión alveolar, lo que sigue produciendo más edema alveolar, hay mayor alteración de la ventilación y perfusión, lo que se traduce en un distrés respiratorio. Y a nivel de las otras células o de los otros tejidos, pues esto puede producir trombosis, puede producir miocarditis, puede producir hasta diarrea, fallo renal, fallo hepático y encefalopatía necrotizante aguda. Esto también se va a traducir en alteración de los factores de coagulación, por lo que se han visto más que todo en los cadáveres, en las necropsias como tal, que se ven microcoágulos en los sistemas circulatorios, por lo tanto produce trombosis, como puede producir una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, perdón, como puede producir una CID. Ok, listo. Todos estos mapas que han visto acá realmente han sido por estudios diversos que han hecho varias sociedades a nivel mundial, y se ha hecho más que todo en base a los hallazgos post-mortem de los pacientes que han fallecido
debido al coronavirus. Pero si lo buscan así como tal, no lo van a conseguir como algo que esté completamente definido, pero es un consenso que se ha hecho en general debido a los hallazgos post-mortem. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas son muy variables, predominan los síntomas respiratorios, puede haber sintomatología neurológica por lo que les expliqué anteriormente. Como ven aquí en la escala, pues los síntomas son un abanico de síntomas como tal, yendo de mayor frecuencia a menor frecuencia, la fiebre, la tos seca, la pérdida del apetito, puede haber fatiga, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida o disminución del olfato y del gusto, tos con esputo, dolor en músculos o articulaciones, dolor de cabeza, puede haber diarrea, náuseas o vómito, y puede haber hasta las manifestaciones dermatológicas como picor o una erupción a piel como vendría siendo un eritema o un exantema. En enfermedades severas, pues hay alteración de la conciencia, convulsiones, fiebre alta, tos con sangre o hemoptisis, dificultad para respirar evidente, coloración azulada de los labios y la piel, una cianosis central con una acrocianosis, dolor torácico persistente, un pulso irregular, poca o nula micción, que ya habla de falla multiorgánica. Bueno, que tenemos las definiciones de casos sospechosos según la provincia de Buenos Aires y Nación. En general, no hay grandes cambios entre uno y el otro. Prácticamente sería como un copy-pega de lo que es Nación. Lo único que hace es cambiar como que el número del criterio, lo cambia por, en vez de ser criterio 2, va a ser un criterio 5, o un criterio 5 puede ser un criterio 3. Pero realmente no hay gran diferencia. El criterio número 1, que lo maneja tanto Nación como Buenos Aires, es un caso sospechoso que tiene síntomas 1 o más, o 2 o más. Realmente vendría siendo 2 o más. Tendría fiebre, o dinofagia, o tos seca, o digeusia o anosmia, o dificultad respiratoria sin otra etiología que lo comprometa, o que le diga que, bueno, eso es lo que te lo está produciendo. O sea, los pacientes previamente sanos y empieza con eso. Que tenga además, sea proveniente en los últimos 14 días, proveniente de zona de circulación viral, o sea residente, o que tenga viaje en el exterior en los últimos 14 días fuera del país. El criterio 2 es personal de salud o personal esencial de internación prolongada o de pueblos originarios o barrios populares en áreas sin transmisión local. Es toda persona con 2 o más de los síntomas que antes habíamos hablado. Y si es las mismas personas, o sea, personal de salud, personal esencial o de internación prolongada, en áreas de transmisión local, que es una persona que presente 1 o más síntomas. La diferencia de uno del otro es que la zona de transmisión local solamente necesita un síntoma para hacer un caso sospechoso, mientras que el otro tiene que tener 2 o más. Cuando hablan de personal esencial, hablan de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad de Internación Prolongada, más que todos hablan es de los que están en los geriátricos o en las residencias de adultos mayores, y los pueblos originarios y los barrios populares lo definen como que la mayoría de las personas en ese sitio no tengan título de propiedad o que no cuenten con por lo menos 2 servicios básicos, como pueden ser luz, agua o servicios discretos. El criterio 3, toda persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, que presencia de 1 o más síntomas. Es parecido al anterior, pero ya tiene el nexo epidemiológico de que sea que estén en un contacto estrecho con un caso confirmado. El criterio 4, que lo comparte tanto Nación como provincia, paciente con digeusia, anosmia de reciente aparición sin otra etiología que lo justifique. Y el criterio 5 es unas zonas con transmisión local y zonas sin transmisión local, los dividen así. El de transmisión local, un paciente con diagnóstico radiológico y clínico de neumonía. Y la zona sin transmisión local es el cuadro clínico de Irak, que es infección respiratoria aguda grave que reamerite internación. Para los criterios de pediatría, según Nación, es exactamente igual para todas las provincias y no ha cambiado. El criterio 1 es igual al de adultos, más el contacto con casos confirmados de COVID-19. Si
si nos acordamos bien, el criterio 1 no decía que tenía el nexo epidemiológico con un contacto estrecho. Ese era el criterio 3. Este sí lo pone de lleno ahí. El criterio 2 es el igual al criterio 5 de adultos. Eso significa diagnóstico clínico y radiológico en zonas de transmisión comunitaria de neumonía sin supuración pleuropulmonar. Y el diagnóstico de neumonía sin supuración en zonas que no tengan transmisión comunitaria, pero que amerite internación. Y el criterio 3 es paciente con IRAC que amerite el ingreso a la unidad de terapia intensiva pediátrica. Actualmente, según las pruebas diagnósticas, existen dos tipos. Está la RT-PCR, que es el aislamiento de ARN viral, y tenemos la prueba rápida por detección de anticuerpos, que es por ELISA. Con la PCR, la especificidad es del 100%, dependiendo del lugar de donde se tome la muestra, va a haber más chance de poder tener un contenido viral adecuado. El mejor siempre es el del tracto respiratorio inferior, sin embargo, eso significa exponerse a mayor riesgo de aerosolización. Y para los que estamos en APS, nosotros no vamos a estar haciendo un lavado broncoalveolar, sino que vamos a tomar lo que se pueda tomar más fácilmente según lo que pueda permitir el paciente. El lavado broncoalveolar tiene un 93% de éxito, el esputo 72%, el hisopado nasal 63% y el hisopado faríngeo 32%. Pueden ocurrir falsos negativos, dependiendo del momento, porque el momento inapropiado de la recolección de la muestra en relación con el inicio de la enfermedad, o la deficiencia en la técnica de muestreo, especialmente de hisopados nasofaríngeos. La primera parte del momento inapropiado de la recolección de la muestra es que técnicamente siempre se tiene que tomar la muestra con el paciente sintomático. Tomar la muestra con el paciente asintomático significa que el paciente no ha tenido o no tiene la gran cantidad de carga viral que pueda ser detectada por el aparato o porque simple y sencillamente es un paciente que es negativo. En la prueba rápida por detección de anticuerpos, que vendría siendo el ELISA, la especificidad es del 95%, se detección del IgM y IgG. Normalmente los anticuerpos pueden ser positivos incluso el cuarto día después del inicio de los síntomas, sin embargo, la cantidad no es representativa. Los niveles más altos se producen en la segunda y tercera semana de la enfermedad y la seroconversión de IgM a IgG es entre la tercera y la cuarta semana. Se utiliza como diagnóstico serológico para poder saber cómo está la población, más no como un método diagnóstico propiamente dicho, porque no se van a conseguir los niveles de anticuerpos suficientes para que sean detectados al principio de la enfermedad. Y pueden haber falsos negativos como la reactividad cruzada con otro coronavirus. Vamos a dejarlo hasta acá porque se me va a acabar el tiempo y me vuelvo a meter.